Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Esta es la clase de desarrollo sustentable para ustedes chicos de Ingeniería Industrial y de Sistemas del grupo IIS 401 y empezando. Bueno, de la semana pasada, ¿qué era desarrollo sustentable? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Ahorita en FA googlearlo a ver qué era desarrollo sustentable o en los apuntes. Era alcanzar objetivos al mismo tiempo en el que se estaba sosteniendo la economía a nivel social y a nivel ambiental. Es correcto, eran defender en este, bueno, no defender, sino en este caso tener tres puntos esenciales. Tener en este caso tres puntos necesarios, ¿no? Que era en este caso un beneficio social, beneficio económico y menor impacto ambiental posible. ¿Sale? Entonces, si logramos en este caso un equilibrio de los tres, podemos decir que algún elemento es sustentable y se puede dar ese desarrollo, ¿no? Sustentabilidad es prácticamente en este caso la balanza entre el menor impacto ambiental con un desarrollo económico, y el desarrollo sustentable es que también exista lo que sería un beneficio social para favorecer a alguna población o algunos individuos en específicos, ¿no? Así es que eso vendría siendo el desarrollo sustentable. Ahora, la evaluación del impacto ambiental. ¿Qué es impacto ambiental? Y de qué manera lo podemos evaluar, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Y también sobre esto es lo que vamos a definir el proyecto final. Bueno, ahora, ¿qué es impacto ambiental para ustedes? ¿Qué me pudieran decir? ¿Qué es lo que entienden como impacto ambiental? Tiene que ver con las modificaciones que suceden en el medio ambiente por acciones humanas o por acciones pues también metodológicas. Sí, por ahí va la muy buena cosa, muy acertada. Mi opinión, yo cuando cuando yo escuché por primera vez el impacto ambiental, yo creía que a lo mejor tendría que ver con la contaminación, ¿no? Y jamás imaginé lo que era que también pudiera ser de manera natural, ¿no? Eso es lo que era cuando estaba yo estudiando. La verdad no comprendía muy bien el término. Prácticamente te da la definición, pero no te dice exactamente hacia dónde va o cuáles son los elementos que está abarcando. ¿Qué vendría siendo el impacto ambiental? Se define como impacto ambiental como la modificación del ambiente. Prácticamente cualquier modificación que nosotros estemos haciendo en el ambiente o en un ecosistema sería impacto ambiental, ¿sale? Ahora, ¿por qué motivo puede ser causada? Por tanto, por el hombre, por acción del hombre o por la naturaleza. ¿Sale? Por la naturaleza, ¿cuál ejemplo pudiera ser? A lo mejor un huracán, un sismo, puede ser provocado por puede provocar daños al ambiente, ¿no? ¿Qué cambios puede provocar el ambiente un sismo o un huracán? A veces cuando hay tsunamis y eso deja el mar luego revuelto y cosas así. No sé cómo expresarlo. Cuando hay algún tipo de sismo muy fuerte cerca de la zona costera, pues puede provocar lo que sería un tsunami, ¿no? Y ya ese tsunami provocaría a lo mejor cambios ambientales en zonas costeras aledañas, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede muy cerca a lo mejor de alguna zona volcánica? Pues por lo regular tiende a haber erupciones o en este caso fumarolas, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede en una zona no sé, con mucho bosque? Pues prácticamente no sucedería nada, a lo mejor se agitaría
esa parte de la corteza terrestre, puede que alguno que otro árbol se caiga, ¿no? Si sucede a lo mejor en una zona urbana, pues ya tenemos las consecuencias de los sismos pasados de tanto este septiembre como de antiguos años, ¿no? Entonces, eso puede provocar un huracán que puede provocar, al igual que un sismo, una devastación, tanto en zonas conurbadas como en zonas naturales, ¿no? No sé, en la playa, en algún bosque cercano, etc. ¿Sale? Inclusive aquí en Jalapa, igual el último huracán que sucedió hace unas semanas, pues provocó algunas ligeras inundaciones y deslizamientos de tierra. Entonces, esas son las consecuencias que puede provocar el impacto ambiental de manera natural, ¿sale? Entonces, prácticamente cualquier elemento, cualquier, en este caso, acción de la naturaleza puede provocar lo que sería un impacto ambiental, ya sea un impacto ambiental de corto plazo, por ejemplo, mejor que se deslice la tierra y después se vuelva a secar, a mediano plazo o a largo plazo pueden provocar determinadas consecuencias, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ahora vamos con lo que sería los provocados por el hombre. En este caso, provocados por el hombre pueden ser tanto, en este caso, por tres tipos de condiciones, ¿sale? El impacto ambiental natural es que sucede prácticamente de la nada, ¿no? Por alguna situación ambiental. Y en este caso, los provocados por la mano del hombre se dividen en tres. Los que serían en este caso por aprovechamiento, contaminación y ocupación del territorio. Ahora, ¿cuál vendría siendo cada uno? ¿Qué les suena en este caso lo que sería aprovechamiento? Por ejemplo, para producir papel se requiere talar árboles, entonces es algo que necesitamos, pero al mismo tiempo tenemos que crearlo a través de estos medios naturales. Es correcto. Prácticamente lo que sería el aprovechamiento sería prácticamente para obtener que el humano obtenga aquellos recursos, por lo regular sean recursos renovables. ¿Cuáles pudieran ser? Pesca, la tala, la explotación del petróleo, del carbón, la minería, ¿sale? Eso vendría siendo que prácticamente un mal necesario. ¿Qué quiere decir un mal necesario? Para ustedes, ¿qué vendría siendo un mal necesario? Pues a la gasolina, extraer gasolina todavía contaminar el ambiente. Vendría siendo eso un mal necesario. ¿Por qué? Porque es necesario para, a lo mejor, para que se desarrolle la economía de un país o de todo el mundo, pero en este caso nos da algún tipo de consecuencia negativa, como vendría siendo la contaminación, ¿vale? Ahora vamos por el siguiente elemento, por contaminación. ¿Qué creen que sea esto, chicos? Este impacto ambiental hecho por el humano a través de lo que sería la contaminación. Pues básicamente tirar sustancias o elementos dañinos al crear algo que será en alguna fábrica y esto que llegue al aire, al agua o algún otro medio. ¿No han visto los famosos lagos rojos que se hacen cerca de criaderos, no pequeños, por ejemplo, de algún ranchito, comunidad cerca, sino de criaderos grandes que son prácticamente hectáreas de cerdo o de cochino? Yo no, profesor. Bueno, ¿qué son esos famosos lagos rojos, no? Prácticamente parte de traer consigo algunos desechos del mismo animal, pues también ahí se desahoga lo que sería la sangre, ¿no? Y algunos químicos que utilizan dentro de los criaderos, ¿no? Entonces prácticamente son focos de infección y son muy contaminantes. Entonces, ¿por qué? Porque también se filtran a lo que sería la
desarrollarse y puede afectar lo que serían mantos acuíferos. Pero bueno, ¿qué vendría siendo lo que sería la contaminación? Pues prácticamente es cualquier acción que nosotros realicemos que produzca algún residuo, ¿sale? Puede ser peligroso o no peligroso. Puede ser a través de que se emitan gases a la atmósfera, verter líquidos al ambiente o en este caso sólidos. Prácticamente los sólidos pueden generar estos dos elementos, que sería tanto gases a la atmósfera como que en este caso desarrollen algún líquido a través de lo que sería a lo mejor la descomposición del mismo. Un ejemplo de algún sólido que pueda emitir lo que serían líquidos muy contaminantes al ambiente son las famosas baterías, ¿sale? ¿Qué pasa cuando una batería se descompone o ya no funciona? ¿No les ha pasado en algún control remoto, en algún juguete o algo que requiera baterías? Empieza a soltar un líquido ácido, creo que es. Un líquido así como que medio acidito, ¿no? Que empieza a descomponer las cosas, las empieza a corroer y ya no permite en este caso el correcto fluido de electricidad, ¿no? En el aparato. Entonces, esa acción se le conoce comúnmente como que las pilas se sulfataron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Pues prácticamente empieza a soltar, empiezan a hacer reacción los elementos químicos que tiene dentro de la batería y por ende empieza a contaminar, ¿sale? Es como el petróleo. El petróleo en sí por sí solo no contamina menos que esté ya procesado, ¿sale? Entonces aquí con las baterías sucede exactamente lo mismo. Entonces si se tiran a lo mejor en algún basurero, el aire libre, el sky, lo que sería la lluvia, se descomponen, empiezan a descomponerse, empiezan a soltar los líquidos que tienen adentro y por lo tanto empiezan a contaminar lo que sería el subsuelo y las zonas aledañas. Entonces también lo que sería la contaminación provocada por el humano puede provocar en este caso un impacto ambiental, ¿sale? Tanto residuos peligrosos como no peligrosos. ¿Qué ejemplo de alguna contaminación por residuo no peligroso pudieran darme ustedes de ejemplo? ¿Algún residuo no peligroso que podamos desechar? ¿Qué será? Pues ¿alguna cáscara, profe? ¿Alguna cáscara será peligrosa? No. ¿Pero puede contaminar? Se puede poner feo si se tira en algún lugar con pavimento, algo así, porque la tierra no lo va a absorber, pero ya si se tiran en tierra fértil, pues con el tiempo la va a ir absorbiendo la tierra. Ahora hay que recordar, ¿qué es el impacto ambiental? ¿Qué es el impacto ambiental? Cualquier cambio o alteración, ¿sale? Entonces si nosotros tiramos a lo mejor algún desperdicio, por más que sea orgánico, ¿estaremos contaminando o no? Sí, ¿no? Sí. Porque hay una alteración En teoría sí, ¿no? en el ambiente. Prácticamente no lo manejan así como contaminación, oye, es que estoy haciendo composta, ajá, pero de alguna otra manera, es cierto, estás ayudando de alguna otra manera al ecosistema, pero si nos apegamos a lo que sería la definición de impacto ambiental, vendría siendo en este caso contaminación al impacto ambiental. Recuerdo contaminación al ambiente porque estamos en este caso alterando el propio ambiente, el propio ecosistema, ¿vale? Ahora vamos por el último, que vendría siendo prácticamente uno de los más no dañinos, pero que más alteran o que son más evidentes a la hora de modificar un ecosistema, como vendría siendo la ocupación del territorio o la ocupación territorial. Entonces, ¿qué vendría siendo eso? La modificación del uso de suelo. Como por ejemplo, Hacer una casa en una zona boscosa.
prácticamente la mayoría de proyectos fuertes, por ejemplo, de algunas zonas condominios, como por ejemplo Los Verdes, Jalapa 2000, Las Fuentes, o el otro, Pradera, los condominios que están ahí Ánimas. en Ánimas, pero es que fueron creciendo paulatinamente, ¿no? Fue un proyecto a grandes rasgos que también prácticamente, inclusive nuestra propia casa cuando se creó, a pesar que no sea de esos lugares, tuvo en este caso ocupación de territorio, ¿no? Porque no era así, prácticamente a lo mejor era zona pantanosa, era, no sé, zona boscosa, o solamente había, no sé, por ejemplo, pasto, y pues se abarcó ese lugar. Entonces, la mayoría de sus proyectos son proyectos a muy corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que en menos de 2-3 años tienen que estar ya terminados, tienen que por lo regular retirar grandes partes de tierra, grandes partes de, a lo mejor, de bosque, de árboles, de lo que sería bastante territorio verde, por así decirlo, para poder en este caso cumplir con lo que sería algún proyecto, ¿sale? ¿Qué ejemplo me pudieran proporcionar de algún ejemplo que haya sido así? Yo les puedo proporcionar a lo mejor de que cuando estaba yo estudiando, pasó lo de las famosas villas olímpicas que creó Duarte ahí en la zona del Tecnológico. No sé si recuerdan eso, cuando fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí. Ok. Prácticamente ahí quitaron, fuera de que hayan quitado le hayan quitado espacio al Tecnológico, era un espacio verde muy grande, eran varias hectáreas, y prácticamente todo eso era un cerro, era un bosque. Quitaron bastante tierra para hacerlo lo más parejo posible, y esa tierra la fueron a depositar a otro lugar allá por las Trancas. Entonces pues sí hubo una fuerte modificación al ambiente, ¿sale? Después de eso pues pavimentaron todo, hicieron las casas, etcétera, ¿sale? Antes ahí por el Tecnológico y por lo más verdes, cuando eran temporada de lluvias, se venían tormentas muy muy fuertes, ¿no? Y actualmente pues sí llueve fuerte, pero no igual como era antes. Entonces, ¿qué vendría siendo en este caso ejemplo? La contaminación, el impacto ambiental por ocupación del territorio. Proyectos de ocupar algún territorio para modificar las condiciones naturales, como tala, desmonte, inclusive la ocupación, la compactación del suelo, entre otras, ¿sale? O sea, ocupar ese espacio territorial para hacer alguna actividad, ¿sale? Aparte de lo que sería a lo mejor la ocupación territorial para uso de, por ejemplo, de fraccionamientos. ¿Qué otro ejemplo pudiera existir de ocupación territorial? La creación de la autopista. Creación de una autopista. ¿Cuál otro? De centros comerciales. Centros comerciales, fábricas. Alguno que también pueda alterar muy fuertemente el ecosistema. ¿Cuál pudiera ser? Pues esto de hacer algo básico como una casa, aunque sabemos que es indispensable, pues es un carácter irreversible, entonces muchas veces afecta no solamente a la flora, sino también a la fauna. ¿Será lo único que haga un impacto ambiental fuerte al ecosistema? Nada más ocupación territorial de casas y centros comerciales, fábricas, nada más. No. Sería también la tala inmoderada. La tala, pero también sería el aprovechamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál otra sería de ocupación territorial bastante fuerte en impacto ambiental? No sé si entre aquí, pero también el aumento de población, profe.
Ajá, pero el aumento de población me obliga, en este caso, a crear espacios para que haya más casas, etcétera. Entonces, ¿cuál pudiera ser la última que a lo mejor me estaría faltando de ocupación del territorio que en este caso pudiera afectarme bastante? Pues a lo mejor la famosa, se me olvida que el relleno sanitario también abarca lo que sería tanto contaminación como ocupación del territorio, y también lo que serían los basureros, tanto al aire libre como subterráneos. Me provoca en este caso tanto ocupación del territorio, porque son áreas que no se pueden utilizar, y provoca en este caso residuos, ¿no?, peligrosos, pero más peligrosos que... Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, ¿qué ejemplos de impacto ambiental por aprovechamiento, ocupación y contaminación pueden dar? Pues prácticamente ya los vimos, ¿no? ¿Alguien quiere proporcionar algún otro ejemplo? He visto también que los desechos de los animales afectan al aire, profe, por los gases liberados. Prácticamente cualquier cosa puede afectar de alguna u otra manera el ambiente, ¿no?, dependiendo de dónde se le vea. Si a lo mejor es un pájaro que vive en el bosque, pues prácticamente no sería tanto impacto ambiental. Por ejemplo, los desechos que puedan provocar un criadero de aves o un criadero de pollos, ¿no? Entonces vienen siendo muy diferentes por la manera en la que son alimentados, los afectados. Ahora, la clasificación, existen otros tipos de clasificación de impacto ambiental. Ya vimos que en este caso son los generados por el hombre, pero también tenemos aquí una tablita, ¿sale? Creo que algún compañero, no recuerdo quién me la adjuntó en la ¿Profe? actividad. Casi no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Perfecto. Que aparte de la clasificación por dónde vienen, también tenemos otro tipo de clasificación de impacto ambiental. Tenemos en este caso por la manera en cómo son generados, y también en este caso por los tipos de daños, ¿no? Entonces, positivo o negativo es prácticamente en términos de cómo afectaría al ambiente. A lo mejor si tiene un impacto negativo o si tiene un impacto positivo, ¿no? Que a lo mejor ese impacto ambiental resulte en una consecuencia positiva, que a lo mejor una forestación es un impacto ambiental porque se está modificando el ambiente, sí, pero en este caso se estaría reforestando. Ahora, tenemos en este caso por impacto directo o indirecto. ¿Qué significa esto? Si es causado por alguna acción de proyecto o resultado de efecto producido por una acción. ¿Qué ejemplo pudiera ser de impacto directo o impacto indirecto? A lo mejor un impacto directo es... A los que les gusta el fútbol, ¿recuerdan del proyecto de cuando se construyó el estadio de Rayados? Sí, que estaba cerca de un zoológico. De un zoológico y de un área muy verde, y por ahí pasaba en este caso lo que sería un río, ¿no? Entonces a la hora que creo que desviaron ese río o ese canal para poder crear lo que sería, poder construir lo que sería ese estadio. Ahora, el impacto directo es lo que prácticamente lo que deforestaron para poder crear ese estadio. Y el indirecto pudiera ser de que a lo mejor ese río que desviaron, a lo mejor si le llegaba agua a algunas partes, ahora ya no le va a llegar agua a esas partes y le llega a otras. Entonces, ese vendrían siendo ejemplos de un impacto directo y un impacto indirecto. Prácticamente el impacto directo son las consecuencias que no se tienen contempladas sobre alguna acción o sobre alguna modificación al ambiente, ¿sale? ¿Qué otro ejemplo pudiéramos ver de impacto directo e indirecto? Pues
cuando las fábricas tiran desechos a los ríos y la calidad del agua pues disminuye ¿qué será? En su oxígeno y aumentan más las toxinas. Es correcto, ahí sí también habría un ejemplo, pero también se pudiera combinar con el siguiente, con el acumulativo. ¿Qué quiere decir el acumulativo? De que es el efecto que resulta de la suma de varios impactos ocurridos, ya sea en el pasado o en un mismo lugar. ¿Sale? Entonces, cuando hay un impacto ambiental en un lugar y después vuelve a haber otro después, a lo mejor el resultado de un impacto lejano que traiga consecuencia, a lo mejor agua a ese lugar, puede ser en este caso el impacto acumulativo. ¿Sale? Que a lo mejor, no, pues yo estoy desechando lo que me permite en este caso a lo mejor el gobierno, ¿no? Lo mínimo, pero no soy la única empresa, somos varias, entonces eso pudiera ser un efecto acumulativo. ¿Se acuerdan del socavón de Puebla? Sí. ¿Eso qué vendría siendo? ¿Directo, indirecto o acumulativo? Acumulativo, porque se supone que ya esa área estaba trabajada por una fábrica antes y quedó frágil. Ok, de la fábrica, esa sí no la conozco. Lo único que, lo único que sí sabía es que hay varias empresas que en este caso toman agua de subsuelo, en este caso Bonafont, entre otras, ¿no? Pero anteriormente existían una determinada cantidad de empresas que en este caso extraían agua de subsuelo. Actualmente son más y más. Fueron tomando más agua de la que se podía recuperar, y eso provocó lo que sería el socavón. Ahora vamos con dudas con lo que sería el acumulativo. No, profe. Vamos con el sinérgico. Chicos, para ustedes, ¿qué es la sinergia? A ver, googleen lo que es la sinergia. Es una acción. ¿Es una acción? A ver, Samuel, ¿qué decías? ¿Es una acción? Ok. Es una acción conjunta de varios órganos en la realización de una función o incremento de la acción de diversas sustancias debido a que actúan conjuntamente. Se hace referencia a un fenómeno por el cual actúa un conjunto de varios factores o varias influencias. Es correcto. ¿Ya vieron qué es la sinergia en introducción a la ingeniería de sistemas? ¿Se llevan esa materia ahorita en este bloque o es en el siguiente? La estamos llevando, pero estamos viendo simuladores. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué vendría siendo la sinergia en este caso en un sistema? ¿Sale? Que es un sistema, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un objetivo. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, el sistema digestivo. Ahora, ¿qué vendría siendo la sinergia del sistema digestivo? Que cada uno tiene una actividad para lograr un fin común. Eso vendría siendo la sinergia. Cada uno, en este caso, realiza alguna actividad para lograr, en este caso, un fin común. Todos aportan, por así decirlo. ¿Qué ejemplo podríamos tener? Sí, dígame. Como ejemplo yo diría que en la ingeniería industrial sería cuando dos o más elementos pues crean un resultado para aprovechar aprovechar una tarea. Ajá. Es prácticamente cuando todos aportan para realizar alguna actividad en específico. ¿Sale? Entonces, por efecto sinérgico en el impacto ambiental, ¿qué quiere decir? Pues prácticamente se produce cuando es el conjunto de varios impactos en un determinado lugar. ¿Sale? Cuando no solamente yo aporto, sino que también aportas, etc. Ahora, ¿qué diferencia vendría con el acumulativo?
que en el acumulativo se enfoca más en ¿cómo decir? En acciones que no, profe, no sé cómo decirlo. El acumulativo tiene que ver con acciones que han ocurrido en el pasado. ¿Sale? Alguien contaminó en el pasado, yo contamino hoy, mañana alguien contamina, entonces entre más se va contaminando, a lo mejor es menos lo permitido que se pueda en este caso generar. Por ejemplo, el impacto ambiental en la Ciudad de México, ¿no? Prácticamente la mayoría de vehículos tienen que estar verificados para que no contaminen como fumarolas, ¿sale? No echen humo como fumarolas, ¿sale? De esta manera sería el acumulativo, que ya ha habido bastante, por así decirlo, valga la redundancia, acumulación de contaminación, ¿vale? En el sinérgico es que no solamente yo aporto, sino que tú aportas, todos aportamos para que pueda existir lo que sería contaminación. Entonces, tanto el acumulativo como el sinérgico pueden ir de la mano, ¿sale? Hay que recordar que un impacto ambiental no puede ser solamente de uno, pueden ser varios, puede ser residual, acumulativo, daño directo y negativo, ¿sale? Entonces hay que clasificar cuáles vendrían siendo todos los daños. En este caso sinérgico, que no solamente fue una persona o una fábrica la que contaminó, sino que fueron varias. Acumulativo, que a lo mejor fue la misma fábrica, pero a lo largo de varios años, ¿sale? Ahora vamos con el residual. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto, vamos con el residual. ¿Qué creen que es el residual? Pues prácticamente que persiste después de la aplicación de las medidas de mitigación. O sea, prácticamente ya intentamos limpiar la zona, pero aún así quedan determinados residuos que no se pueden limpiar. Un ejemplo de algún de contaminación residual o de impacto residual. El lago de los lagos. Tiene en este caso contaminación residual, que por más que se quita, pues sigue estando ahí, ¿no? Los derrames de petróleo, por más que los intenten limpiar, siguen estando ahí, ¿no? Las contaminaciones por residuos radiológicos, como en este caso Chernobyl, ¿qué serían? Que todavía hay está la radiación en el aire y pues va a tardar muchísimo en purificarse ese aire. Es prácticamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene en este caso una vida media, lo que serían los elementos de radiación. ¿Qué quiere decir la vida media? De que en este caso una vida media es cuando un elemento reduce a la mitad las emisiones de radiación, ¿sale? Entonces, la vida media de los elementos que se emitieron en Chernobyl, pues prácticamente es muy larga. Entonces, para que sea en este caso habitable, tiene que pasar aproximadamente como 7 u 8 vidas medias, cuando sea menos del 1% de la radiación que genera, ¿sale? Ahora, ¿alguna duda con lo que sería el impacto ambiental de manera residual? No, profe. Vamos con el temporal o permanente. ¿Cuál creen que sea ese? No genera muchas consecuencias y se puede recuperar en corto plazo. Uno que se puede recuperar en corto plazo y otro en largo plazo. Ahora, permanente vendría siendo prácticamente para toda la vida, ¿sale? Pero ningún elemento puede ser en este caso que dure prácticamente toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Pues prácticamente temporal, que dura un corto tiempo, menos a lo mejor de unos 5 o 10 años, ¿no? Y permanente es que ya dure inclusive más de 100 años, ¿sale? O a lo mejor una contaminación permanente que pudiéramos nosotros clasificar, por así decirlo, son los pañales de los bebés, ¿sale? No sé si han escuchado que tardan aproximadamente como 200 años en desintegrarse. Sí. ¿Qué vendría siendo? ¿Temporal o permanente?
Permanente. temporal. ¿Temporal? Tú vas a poder ver cuándo ya se No, permanente. Entonces prácticamente, aunque vendría siendo temporal, pero pues nosotros no lo vamos a poder ver. Sería temporal para el ambiente, pero permanente para nosotros. Pues sí, pero por ejemplo lo de Chernobyl, ¿no? Que más o menos van a pasar algunos miles de años para que esa zona sea, en este caso, habitable. Pues ¿no crees que a lo mejor también sería temporal para el planeta, pero permanente para nosotros? Sí. ¿No crees que cualquier contaminación tarde o temprano va a descomponerse y a reintegrarse al planeta? ¿Cómo, profe? Ajá, que cualquier elemento contaminante, por más contaminante y duradero que sea, tarde o temprano va a descomponerse y reintegrarse al planeta. No. ¿No? No, sí. O sea, tarde o temprano se va a descomponer y se va a reintegrar al planeta. Por lo tanto, dependiendo de la percepción, puede ser algo temporal o permanente. ¿Sale? Prácticamente es bajo su criterio, ¿no? En este caso me voy a poner muy estricto de que no, si dura más de 100 años, más de 200, más de 1000, y es permanente. No me voy a poner estricto con eso, ya es prácticamente ustedes como lo ven. ¿Sale? Vamos con eso. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto. ¿Reversible o irreversible? ¿Qué creen que sea? Que algún contaminante que se pueda solucionar y otro que ya no tenga solución. Prácticamente es que dependa de la posibilidad, en este caso, de regresarlo a su condición original o lo más que se pueda. ¿Sale? ¿Qué tan reversible, qué tan irreversible es? Dependiendo de la manera en cómo lo crean. Por ejemplo, si yo compro unos chetos en la tienda, tengo la manera de cómo regresarlo a la forma original que tenía, al famoso queso, al famoso maíz que tienen, a los químicos que tienen, sacarlos de ahí. No, ya sería irreversible. Algunos elementos de metal que ya están que tienen mucha corrosión, ¿sale? Tengo manera de cómo regresarlos a su posición, a su forma original. Sí, ¿no? Prácticamente volviéndolos a fundir, ¿no? De esa manera eliminamos la corrosión y creamos una nueva placa, ¿sale? Ahora, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Vamos con el último, continuo o periódico. ¿Qué creen que sea esto? Que sea una manera continua, por decir seguido, así por generalmente día a día, y periódico sería ciertas etapas. Es prácticamente la frecuencia con la cual se da esa contaminación. Pudiera ser, por ejemplo, el carnaval. La contaminación que genera el carnaval sería continuo o periódico. Periódico, ¿no? Porque es anual. Pero se hace todos los años, entonces continuo o periódico. Sería continuo, porque no se dejaba de hacer. Pero no es todo el tiempo, nada más es durante 3 o 4 días al año. Entonces, chicos, aquí lo que sea que me responden, yo siempre voy a tratar de cuestionarlos. No es por ser mala onda, sino es para que ustedes estén seguros de lo que me respondan. No importa si están bien, bueno, no, si están bien, que bueno, pero si están mal, no importa que están mal. Aquí es el momento ideal para equivocarnos, ¿sale? Entonces, sí, profe. ¿sería continuo o periódico? Continuo. Continuo, profesor. ¿Seguro? Sí, porque es cuando pues tiene su alteración regular, por así decirlo, y ya el periódico es cuando es irregular. O sea, al menos el carnaval ya sabemos que se hace de tal fecha a tal fecha. Pero ¿es la misma cantidad de contaminación todos los días del año? Ya tratándose de contaminación ya es periódico, porque hay días más feos que otros. Ok.
prácticamente, en este caso, la contaminación o los desechos que genera el carnaval sería periódico. ¿Por qué? Porque no es todos los días, es prácticamente unos determinados días al año. Ahora, continuo es que siempre se está generando. ¿Sale? Por ejemplo, la basura que genera una familia, ¿es continuo o periódico? Continuo, ¿no? Continuo, porque a pesar de que sea de lunes a viernes, sábados y domingos descansen los recolectores de basura, es prácticamente continuo, ¿no? Siempre se está generando, siempre se está, en este caso, sacando, ¿sale? Entonces, dependiendo de aquí de cómo sea, si es continuo, que prácticamente se dé casi la mayor cantidad del tiempo, o periódico, que en un momento sí deja de presentarse y después vuelve a presentarse, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Con el continuo periódico puede ser se puede dar a entender de muchas maneras, porque inclusive el de sacar la basura, no, pues es periódico porque no lo estoy sacando a todos los minutos, cada vez que hago basura la saco a la esquina, no, sino que prácticamente la sacaría yo a lo mejor a las 5 o a las 6 de la tarde o en la noche que pase el camión, ¿sale? Entonces también se puede entender como periódico, pero es prácticamente la frecuencia con la cual se generan los desechos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con este tipo de clasificación? No, profe. No, profe. Perfecto. Ahora, ya que tenemos la clasificación, ¿cómo vamos a evaluar el impacto ambiental? Ya sabemos que a lo mejor va a ser un impacto negativo, directo, acumulativo, sinérgico, residual, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? La fábrica fulanito de tal tiene un impacto negativo a la población porque genera tales cosas que generan en este caso un impacto directo al ambiente porque por acumulación, en este caso acumulativo, de determinadas sustancias que generan en este caso una contaminación residual en el río X, ¿sale? Esta contaminación es temporal porque tarda en descomponerse a lo mejor, no sé, 5 años, pero es 5 años y puede en este caso ser reversible para el agua, ¿sale? Sin embargo, esta contaminación es continua porque se da a lo mejor 3 veces al mes, todos los meses del año, ¿sale? Entonces de esta manera nosotros podemos generar lo que sería algún tipo de descripción sobre el impacto ambiental de alguna empresa, ¿sale? Ahora, ¿cómo podemos evaluar ese impacto ambiental? Si ya tenemos correctamente la clasificación y la descripción del impacto ambiental que haga una empresa, ¿cómo lo podemos evaluar? Pues a través de lo que sería en este caso un estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué vendría siendo este estudio de impacto ambiental? Es un estudio técnico o un documento técnico que se realiza para valorar, en este caso, los impactos ambientales de un proyecto o actividad sobre el medio ambiente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el impacto ambiental que haga a lo mejor, no sé, la fábrica de Coca-Cola o la fábrica de Pepsi? Pues a través de este documento, ¿sale? Entonces vamos a valorar, a lo mejor van a crear una fábrica de una refresquera en un área verde cerca de a lo mejor de las migas o cerca a lo mejor de tal lugar donde ¿sale? Entonces aquí vamos a entrar a realizar lo que sería este documento técnico para medir lo que sería el impacto sobre el medio ambiente, ¿sale? Ahora, ¿quién puede realizar este estudio de impacto ambiental? ¿Cualquier persona? ¿Podría ser los ingenieros forestales? Ingeniero forestal, cualquiera que tenga que ver en este caso con alguna ciencia que tenga que ver con sobre la naturaleza. También nosotros lo podríamos hacer. Yo digo que sí, profe, porque ahora sí que cualquier proyecto que tenga algún impacto potencial con el ambiente, pues puede hacerlo.
puede ser evaluado siempre y cuando nos apeguemos a determinados estándares o protocolos, ¿no? En teoría, en los estudios de los impactos ambientales son elaborados, en este caso, por peritos especializados en recursos humanos. También nosotros podemos generar lo que sería una evaluación de un impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, siempre y cuando nos apeguemos a determinadas normas. Obviamente, nosotros el estudio que nosotros hagamos le pueda servir a lo mejor a la empresa, pero lo que sería en este caso para gobierno sí tendría que ser un perito especializado en recursos ambientales. Ahora, en este documento se especifica la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente. Ok, vamos a crear en este caso mejor algún condominio en un área verde. Okay, ¿qué impactos va a tener, tanto positivos como negativos? Hay que recordar de que tiene que ser tanto tiene que ser un elemento que favorezca tanto a la sociedad, a la economía, y que sea el menor impacto posible para el ambiente. De que va a tener un impacto posible, va a tener un impacto posible. La pregunta es qué tan fuerte va a ser ese impacto para el ambiente. Entonces su objetivo no es otro que adoptar las decisiones más adecuadas para prevenir o minimizar dichos efectos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué elementos debe contener el estudio del impacto ambiental? Vamos a ver. Punto número 1, la descripción general del proyecto. ¿Cuál va a ser la descripción general del proyecto? En este caso, ¿cuál va a ser el objetivo, la localización de la actividad y lo que sería algunos detalles sobre el funcionamiento? Por ejemplo, se va a crear a lo mejor alguna ensambladora de autos, cuáles van a ser las medidas, su ubicación y en este caso todas las actividades que va a realizar. ¿Sale? Después, la descripción de los materiales utilizados, en este caso el suelo que va a ocupar, recursos naturales, etcétera, y después lo que sería la descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos que va a emitir. ¿Sale? Si nada más va a tener en este caso baños, bueno, pues en este caso, ¿qué residuos va a emitir? En este caso residuos líquidos, sólidos, de lo que serían a lo mejor los baños. Si va en este caso a emitir algún tipo de contaminación, por ejemplo, de papeles de oficina, se tiene que especificar. Si va a emitir algún tipo de contaminante sólido, como por ejemplo algunos residuos de elementos, por ejemplo metálicos o de madera, se tiene que especificar. Igual la potencialidad del peligro que puedan emitir estos elementos. Si va en este caso emitir a lo mejor humo, ¿cuál vendría siendo la peligrosidad que pueda generar a lo mejor si es que hay algunas zonas habitacionales cerca? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Perfecto. No, profe. Sobre esto va a ser el proyecto final. No lo van a hacer todo ahorita, sino que vamos a empezar ahorita por lo que sería la propuesta del proyecto. ¿Sale? Bueno, ¿cuál sería el punto número 2? Aquellas alternativas. Vamos a exponer cuáles vendrían siendo las alternativas para, en este caso, el proyecto. Si se puede hacer ahí, si se tiene que hacer en otro lado, y justificar por qué motivo se tiene que realizar en ese espacio. No es porque, pues porque nada más me alcanzó para aquí, ¿no? Sino que se tiene que justificar por qué motivo se va a realizar dicho proyecto en ese espacio. El inventario ambiental, eso es algo muy importante. ¿Qué creen que sea el inventario ambiental, chicos? ¿Qué piensan que sea eso, chicos? Sería la representación del entorno, donde se va a hacer
el estudio. Ajá. Es correcto, es prácticamente ver cómo estaba el lugar antes de que se realizara o que se realice dicho proyecto. Es prácticamente evaluar las condiciones ambientales antes de la realización del proyecto, así como en este caso los tiempos existentes de ocupación del suelo y el aprovechamiento de recursos naturales. ¿Sale? Es por ejemplo lo que ahorita sucedió con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que cancelaron, de que en este caso tuvieron que drenar lo que sería algún lago, ¿no? ¿Por qué motivo lo hicieron? ¿Qué es lo que había antes y cómo va a estar después? ¿Sale? Ahora, tanto el inventario ambiental también identifica lo que serían todos estos elementos: la población, la salud humana, la flora, la fauna, biodiversidad, geodiversidad, suelo, subsuelo, aire, agua, factores climáticos. En este caso los factores climáticos son muy importantes, lo que yo les comentaba de las villas olímpicas, que antes eran tormentones muy fuertes, y actualmente pues son lluvias fuertes, pero no igual que como era antes, ni tampoco con la misma frecuencia. Entre estos elementos, ¿cuáles son los que más me importan? Lo que sería la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire y el agua. ¿Sale? También pueden utilizar lo que sería la población y los factores climáticos. ¿Sale? Esos son los que más me interesan para lo que sería su proyecto. ¿Sale? Todos estos hasta factores climáticos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Perfecto. Voy a continuar. El siguiente elemento que va a llevar lo que sería el estudio del impacto ambiental son los posibles efectos y valoración de impacto. ¿Sale? Es lo que acabamos de ver hace ratito: si tiene un efecto positivo o negativo, temporal o permanente, si son sinérgicos, si son recuperables o recuperables, etcétera. Estos efectos van a ir de la mano con lo que sería esta tablita. ¿Sale? Aquí vamos a definir si son efectos negativos o positivos, directos o indirectos, acumulativos, sinérgicos, residuales, continuos o periódicos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. No, profe. Estas diapositivas se las voy a compartir al grupo. ¿Sale? Ahora, repercusiones del proyecto en áreas naturalmente reservadas. Esta solamente va a aplicar si el proyecto se va a realizar en un área reservada. De lo contrario, no aplicaría este elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor por alguna situación política o gubernamental se van a requerir determinadas áreas naturalmente reservadas. ¿Cuál podría ser un ejemplo? A lo mejor lo del Tren Maya. El Tren Maya va a abarcar algunas zonas reservadas para que pueda ser, en este caso, viable su ruta, pero va a tener en este caso repercusiones en ese tipo de área. No es lo mismo tener un área verde que no sea reservada a un área protegida o reservada. ¿Sale? Entonces, este elemento solamente va a aplicar si el proyecto es en un área reservada ecológicamente. ¿Sale? Si es así, entonces se tiene que ver cuáles son, en este caso, las repercusiones que va a tener a dicha área. ¿Sale? Si por tenemos un área reservada de 10 hectáreas y no se va a utilizar una o dos, tenemos que ver cuál va a ser el efecto negativo a las hectáreas restantes. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. No, profe. Medidas preventivas y correctivas. Estas medidas van a ser principalmente para lo que sería el estudio del impacto ambiental, lo que sería en este caso para tratar de reducir o eliminar algunos efectos negativos que pueda tener dicho producto. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor si vamos a crear unos condominios de 10 hectáreas, vamos a poner a lo mejor algunas áreas verdes para que sea algo que compense. ¿Qué elementos van a compensar ese proyecto? A lo mejor si yo voy a crear una fábrica, sale, para compensar mi proyecto voy a poner, en vez de
de consumir energía, voy a poner paneles solares, ¿sale? O mis elementos van a ser un poquito más verdes o más ecológicos, entonces siempre tiene que haber algo que compense el impacto ambiental, ¿sale? La mayoría de los proyectos tienen que tener algún elemento de esto, por ejemplo, algo que compense o que sea una medida correctiva para que sea menor el impacto ambiental, ¿sale? ¿Qué ejemplos pudiéramos tener de estas medidas preventivas o correctivas? Profe, no sé si aquí aplique, pero el COVID se puede aplicar aquí como medidas preventivas, correctivas, porque Acerca del no sé impacto si ambiental, implica como una contaminación al aire también, o no. Sería la tala inmoderada, ¿no? es que son impactos ambientales, ¿no? Pero en un proyecto, ¿cómo va a ser un proyecto? El COVID ahí no pudiera aplicar tanto, más bien, ejemplo, DHL o cualquier Paquetería. de paquetería, ¿no? ¿Qué medida preventiva o correctiva ellos pueden tener, ya que prácticamente no tienen muchos lugares de almacenamiento, no son proyectos que ocupen algún área, ¿no?, muy grande? A lo mejor pueden rentar un pequeño local, ¿sale? Sin embargo, ¿cuáles son las medidas preventivas o correctivas que ellos pudieran dar? A lo mejor el 50% de su flotilla es a lo mejor híbrida y el 10% es eléctrica, ¿sale? Entonces de esta manera pueden no eliminar, sino disminuir drásticamente lo que serían las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿sale? No pueden dejar de hacer su trabajo, es correcto, pero el proyecto a lo mejor de aumentar la capacidad ahorita por pandemia para que puedan abastecer todos los envíos, puede hacer eso, modificar su flotilla para que sea híbrida y algún porcentaje eléctrica, ¿sale? Entonces de esa manera disminuirían lo que sería impacto ambiental y no habría habría en este caso algún tipo de compensación, ¿sale? ¿Sí se comprende lo que sería este Sí. tipo de medidas? Sí, profe. ¿Qué ejemplo me pudieran ustedes brindar de algún proyecto que pudiera ser así similar? A lo mejor y suena algo loco, pero que las empresas como CFE empiecen a optar por energías más renovables. No sé, aprovechar las celdas fotovoltaicas, esas cosas también. ¿Qué otro ejemplo pudiera haber? Pudiera ser a lo mejor inclusive, a pesar de, por ejemplo, las empresas de paquetería que no cambien su flotilla a híbridos o eléctricos, pero pudiera haber a lo mejor algún tipo de proyecto para la eficiencia de rutas, para que haya una ruta en la cual se gaste mucho menos combustible que en las rutas normales que tienen, y de esa manera ser un poquito más eficientes. También pudiera ser ese caso una medida que inclusive sin hacer un cambio por sí mismo, solamente en modificaciones de logística, pueda compensar en este caso el impacto ambiental que pueda tener dicha empresa al ambiente, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Perfecto. 7. Vamos con el programa de vigilancia y seguimiento ambiental. ¿Qué es esto? No solamente se queda en que se hizo el proyecto, se terminó y ahí queda o ahí muere, no, sino que en este caso tiene que haber un determinado estudio para garantizar el cumplimiento
de las garantías o de las medidas que se estén en este caso implementando, ¿sale? Si van a implementar a lo mejor flotillas del 50% de las flotillas sean híbridas, a lo mejor de una paquetería, ok, pero en realidad ¿cuáles si las van a utilizar o nada más van a utilizar el 20% de esas 50? Entonces es prácticamente ver que se garantice el cumplimiento de las normas que se estén estableciendo en los puntos anteriores, ¿sale? El 8 es prácticamente el resumen del estudio, es un resumen general y lo que serían las conclusiones de viabilidad de la propuesta y la viabilidad sobre el análisis y alguna alternativa, ¿sale? Es prácticamente resumir el proyecto y definir si es viable tanto económicamente y en beneficio para la población y también en beneficio, en este caso, en el menor daño posible para lo que sería la naturaleza, ¿sale? Y ver si a lo mejor si alguna alternativa no es más viable que el proyecto original, o en este caso el proyecto original vendría siendo menos viable, ¿sale? Perdón, si el proyecto original es más viable o menos viable que lo que pudiera ser alguna alternativa, ¿sale? Ahora, ¿se vale que ustedes me puedan entregar un proyecto que al final de cuentas una alternativa sea más viable que el proyecto original? Sí, sí se vale, no hay ningún problema. Lo único que me interesa es que todos los elementos estén debidamente ubicados y que me proporcionen en este caso lo que se requiere. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Se ve difícil el proyecto? No. No es tanto de buscar, sino que es más que nada lo que nosotros vayamos viendo a lo largo de las clases, lo vayamos implementando. ¿De qué manera? Prácticamente, sé que ustedes son de ingeniería y al igual que en mi caso personal, la mayoría de ingenierías sufren mucho en lo que sería en este caso la redacción, ¿sale? Es más que nada tratar de entender lo más que podamos y redactar a lo que podamos, ¿sale? Entonces no se preocupen si hay algunos errores en la redacción. Yo me voy a encargar de ir revisando lo que sería seguir su proyecto poco a poco e irle dando algunos tipos de retroalimentación, ¿sale? Entonces, ¿dudas con lo que vimos hoy? No, profe, mi parte no. Perfecto. Todo esto que vimos va a venir en lo que sería su proyecto. ¿Qué es lo que me interesa para la siguiente semana, el jueves antes de la clase? Creo que muy bien, les recuerdo, no pueden enviar las cosas después de la fecha que yo les solicito, sí, nada más que no van a tener el mismo valor, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que quiero? Que me realicen su propuesta del proyecto final con el cual vamos a ir trabajando. Entonces, punto número 1, quiero que me investiguen una empresa, obra, un proyecto en el cual existe alguna propuesta o que esté en construcción o que ya esté concluida, ¿sale? En la cual puedan realizar un estudio sobre el impacto ambiental. Ya vimos todos los elementos que requiere el estudio del impacto ambiental. Ahora hay que ver cuáles sí podemos tener y cuáles no. Un ejemplo, a lo mejor el proyecto que ya está concluido acerca del estadio de Rayados, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. Traten de buscar la mayor información, la mayor cantidad de información posible, que si es viable para realizar ese proyecto y lo puedo yo recibir. Ahora, ¿qué es lo que quiero de propuesta de su proyecto? Pues obviamente que me realicen la propuesta de su proyecto definiendo lo que sería la viabilidad, obviamente que sea la viabilidad en tiempo de entrega, ¿sale? Que no vayan a lo mejor, si es un proyecto muy robusto, que les dé tiempo de entregármelo. ¿Cuándo sería la fecha de entrega? Sería, creo que es el viernes 22 de octubre, ¿sale? Prácticamente tenemos poco menos de un mes, tenemos 28 días, tenemos 4 semanas para terminar, ¿sale? Del 25 al 27 son evaluaciones finales, ya no habría ninguna evaluación final. Si alguien quisiera a lo mejor entregarme alguna modificación de su proyecto, se lo pueden recibir en esas fechas, pero prácticamente sería el viernes 22, casi tener el proyecto ya finalizado. Si alguien tiene alguna modificación o le falta algunas cosillas, se los puedo yo ir se los puedo yo recibir hasta máximo el miércoles 27 de octubre, que es cuando se cierran las calificaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe.
Bueno, casi no se escucha. Pero mi duda era si la empresa que vamos a investigar, empresa, proyecto u obra, Ajá, de esa nos vamos a basar para hacer nuestro proyecto. sí, es correcto. Ok, Por ejemplo, busques Coca-Cola, algún proyecto que ya que esté en propuesta, esté en construcción o que ya esté concluido. ¿Sale? ¿Ahí se me escucha mejor? sí, Perfecto. Ahora, obviamente que les dé tiempo de investigar los elementos que yo pedía y que les dé tiempo de investigarlo todo para una viabilidad en tiempo de entrega, ¿sale? Si es viable o no es viable el proyecto, no importa, lo que me interesa es que tengan un tiempo, que les pueda dar el tiempo para entregarlo. Y que me justifiquen su propuesta. ¿Cómo me lo van a justificar? Mínimo una cuartilla, ¿sale? Entregar la propuesta de su proyecto con hoja de presentación, ¿sale? Entonces me van a entregar una hoja de presentación, me van a entregar lo que sería su propuesta y su justificación. La propuesta y la justificación va a ser mínimo una cuartilla más aparte de la hoja de presentación, ¿sale? ¿Alguna duda Ok. hasta aquí? No, profe. no, profe. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, finalizamos la sesión. Permítanme un tantito, chicos.